A pesar de que el kilo de pulpo se cotiza en 130 pesos, que beneficia al sector pesquero, tiene un panorama complicado porque las autoridades federales aún no otorgan la prórroga para la renovación de los permisos de pesca ribereña. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Enrique Sánchez, confirmó que la COFEPRIS tampoco otorga el distintivo correspondiente para que las congeladoras certificadas puedan exportar el molusco a Estados Unidos y Europa. En la parte de los permisos de pesca que se vencieron para la parte ribereña, no se han prorrogado y estamos teniendo cierta problemática para poder arribar el producto, para exportar. Ese es el primer problema. El segundo problema tenemos en la emisión de certificados para los contenedores, para Europa. Hay una nueva legislación europea que está pidiendo un nuevo llenado y desgraciadamente no se está tomando en cuenta todavía por la parte de COFEPRIS nacional. De hecho ya tuvimos una junta con la parte de COFEPRIS estatal y ellos ya saben, ya lo sabe la Secretaría de Pesca. El directivo explicó que la pesca del pulpo depende de las condiciones meteorológicas, por eso pidió a las autoridades federales resolver el problema a la brevedad posible. Sánchez adelantó que de no renovarse los permisos de pesca ribereña, el pulpo solo se destinaría al mercado doméstico, que de saturarse impactaría de forma severa en su precio y tendría repercusiones para el sector pesquero yucateco. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.